Y pues muy buenos días, un gusto saludar a todas y todos los miembros de la comunidad Anáhuac, a las participantes de nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, a nuestros invitados especiales, a nuestros colegas de otras escuelas y facultades que el día de hoy nos acompañan en nuestra cátedra prima. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a todos nuestros alumnos de las 8 generaciones de nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, a nuestro núcleo académico básico, profesores, doctores, miembros de este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en esta que es nuestra sesión inaugural del programa, donde tendremos la posibilidad de dialogar e interactuar con los expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica, en particular el día de hoy con nuestro querido colega, doctor invitado, el doctor Claudio Flores Tomás, socio y vicepresidente de Lexia Insights and Solutions, y quien fuera también presidente de la MAI hasta hace algunos meses. Claudio, muchísimas gracias por tu generosidad y por el tiempo dedicado para nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jorge. No, al contrario, y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, pues te damos la más cordial bienvenida a esta sesión que tendremos el día de hoy, donde estaremos platicando, como decíamos, de los grandes cambios que sufrimos. Claudio, hemos estado hablando en nuestro programa doctoral sobre todo la gran preocupación que tienen los distintos sectores, tanto el sector industrial, el sector privado, el tercer sector, en tratar de entender los tiempos en los cuales estamos inmersos al día de hoy, estos cambios que se dieron desde que, decíamos, fue denominada toda esta revolución como la sociedad de la información, la era del conocimiento, la era de la participación, esta sociedad red de la que tanto hablamos, pues habíamos tenido idea de los grandes cambios que se daban en materia de producción, distribución, comercialización, consumo, en la parte digital, pero no habíamos entendido de todo qué tan fuerte venía la ola. Hoy para muchos se convirtió ya no en una ola, sino en un tsunami que los ha arrasado, y sobre todo donde hemos tratado de entender los grandes cambios es en el consumidor, qué tanto el consumidor modificó sus pautas, sus patrones a partir de todo esto, o si ya eran pautas que veníamos viendo, pero no habíamos magnificado, sobre todo porque no teníamos herramientas para visibilizarlo, y lo que hizo la digitalización fue sacar a la luz todos estos cambios estructurales, estos cambios institucionales, y seguramente mucho de ello es lo que estará compartiendo el día de hoy el doctor Claudio Flores Tomás con nosotros. Para que no tengan el gusto de conocerlo, me voy a permitir leer parte de su gran semblanza. Él realmente de manera generosa nos comparte parte de su trayectoria. Les digo, realmente es alguien al que hay que estar siguiendo por ahí. Él es socio y vicepresidente, como decíamos, de Lexia Insights and Solutions. Él es comunicólogo social por la UAM Xochimilco, donde ganó la medalla al mérito universitario, estudió la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde se tituló con mención honorífica, y él es doctor en periodismo y ciencias de la comunicación y especialista en investigación de mercados y opinión públicas. Doctor cum laude en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual obtuvo el premio extraordinario de doctor por sus aportes en investigación. Se ha desempeñado como especialista en metodología cualitativa, ha diseñado, coordinado y ejecutado proyectos de investigación desde hace 25 años en diversos campos como lo es la evaluación publicitaria, el engagement, posicionamiento, branding, imagen institucional y de gobierno, y de impacto de campañas de salud, valoración de productos audiovisuales, enriquecimiento de estrategias de campañas políticas, promocionales, pruebas de conceptos creativos, planeación turística, temas incluso como químicos y también otras líneas. Ha participado en proyectos de investigación, como decíamos, en la Universidad Iberoamericana, en Flaxo, en la UAM, en la UNAM, en la UASH. Han incursionado en la docencia como profesor también de teoría de la investigación de la comunicación en la Universidad Iberoamericana y de métricas mercadotécnicas en el ITAM. Él ha colaborado también y es partidario entusiasta de usar metodologías de investigación sobre todo con mucha libertad y creatividad. Actualmente preside también la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, expresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, la MAI,
Ha colaborado como vicepresidente del Comité de Lineamientos y Mejores Prácticas de la IAB, es miembro del Consejo Directivo de AVE y del Consejo de los Premios EFI. También es miembro del Consejo de Campañas del Consejo de la Comunicación. En medios de comunicación tiene un espacio todos los domingos en Agenda Pública con Mario Campos en Foro TV y todos los lunes en Radar Par Radio Vero. Además es colaborador habitual del programa de Marta de Baile en W Radio, donde aborda diversos temas de mercadotecnia, comunicación y opinión de radioescuchas, y ha sido speaker en Advertising Week en New York y en Advertising Week también en Latinoamérica, así como en distintos eventos de marketing, publicidad e investigación. Y para nosotros aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, en el programa del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, pues es un honor tenerlo como invitado, profesor invitado el día de hoy en nuestra cátedra prima. Y gracias, Claudio, nuevamente por tu tiempo, por tu generosidad y sobre todo por querer dialogar con la comunidad de Anáhuac sobre este tema tan importante que nos traes como parte de una investigación que has venido realizando, que son los 7 cambios conductuales claves que nos trajo la pandemia. Y pues te cedo el micrófono, Claudio, y nuevamente bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias, Jorge Alberto, por esta generosísima presentación. A veces cuando le leen a uno su propio currículum, tienes esta sensación de que ya estás muy viejo, de que por algo perdiste el cabello. Y sí, pues, digamos, ya hay algunos años de trayectoria en esto. Pero me gustaría arrancar esta presentación agradeciéndoles la atención que me van a prestar en este tiempo. Yo creo que estamos en un tiempo de escasez. Somos profesionales de ignorar, sobre todo somos profesionales de ignorar. Recibimos en promedio, antes de la revolución digital, recibíamos en promedio 4,000 estímulos publicitarios al día. Se calcula que hoy, en medio de esta mare magnum de información que vivimos en el mundo digital, recibimos 10,000 estímulos publicitarios al día que nos dicen compra, contrata, ven, visita, vota, ¿no? Y entonces nos hemos hecho profesionales de ignorar, y por eso les quiero agradecer que no me ignoren durante esta presentación. Sabemos que todos tenemos una curaduría hiperpersonalizada de lo que nos gusta en nuestros celulares. Ningún contenido mejor que el que nosotras mismas nos hemos diseñado en nuestros timelines. Entonces siempre hay que agradecer, diría yo, la atención en la era de la desatención. Y un par de disclaimers que quiero hacer antes de la presentación. El primero tiene que ver con una posición, diría yo, ideológica, ¿no? Respecto a lo que nos está pasando. Y es cómo queremos, digamos, entender o hacer el encuadre, diría Lakoff, el framing de lo que nos está sucediendo. Tenemos una visión optimista sobre el futuro, creemos que esto nos está conectando, nos está solidarizando, nos está haciendo sensibles con el planeta, o por el contrario, ¿no? Una visión pesimista que diga, pues nos está erosionando aún más, nos está volviendo más individualistas, consumistas, etcétera, etcétera. Y en esas dos posiciones que me recuerdan la dicotomía de eco, de apocalípticos e integrados, pues cada quien va un poco construyendo su propia lectura y narrativa de lo que nos sucede desde una posición que a veces es optimista, es integrada, a veces es pesimista, es apocalíptica, y creo que todas y todos vivimos en esta especie de montaña rusa emocional, porque además de estar analizando esto, lo estamos viviendo. Y yo creo que esa parte de la propia experiencia subjetiva, personal de la pandemia, también afecta nuestra manera de comprenderla y de analizarla. Entonces ese es el primer disclaimer. Y el segundo tiene que ver con esto que les voy a presentar y los cambios que muchas agencias, consultoras, etcétera, están, digamos, presentando acerca de la pandemia. Tiene una dicotomía y tiene que ver con cuáles de los comportamientos que están sucediendo en este momento son paréntesis y cuáles son parteaguas. ¿Cuáles comportamientos, en cuanto, digamos, regrese una normalidad o nueva normalidad post-pandémica, se van a acabar esos comportamientos? Fueron comportamientos pandémicos, literal, durante la pandemia. ¿Y cuáles fueron parteaguas? ¿Cuáles se van a quedar para siempre hacia adelante? Y aquí recordemos que las improntas, las huellas némicas de las que hablan los psicólogos, se forman justamente cuando estamos sometidos como seres humanos
a periodos estables de condiciones distintas a las que vivíamos antes. Esto se parece mucho a la situación de la Segunda Guerra Mundial para el consumo, en términos de qué, de que estar marcando tendencias, digamos, huellas némicas, marcas que nos van a acompañar en el futuro, aunque tengamos la vacuna, aunque ya no le tengamos miedo a la COVID-19, se van a quedar con nosotros. Y aquí me gusta un ejemplo muy lindo, que es el del racionamiento de huevo durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. La corona británica y el gobierno británico acordaron en aquel momento que los súbditos de la corona solo se podían comer un huevo al día durante la guerra. ¿Y qué pasó? Que los británicos se quedaron 20 o 30 años contando cuántos huevos se comían al día, ¿no? A eso me refiero con una huella anémica. Hay quien, digamos, de manera un poco más rústica le llamaría un trauma, ¿no? Y sí, probablemente nos está traumando la pandemia y también nos está enseñando. Entonces, la invitación antes de la presentación es a que cada quien pues vaya construyendo su propia narrativa y su propia lectura de lo que nos está pasando. Esto nos va a dejar convertidos en una mejor sociedad, en mejores democracias, en mejores ciudadanos, en mejores consumidores, en mejores audiencias, o por el contrario nos va, digamos, a dar la puntilla en una conversión hacia el individualismo, el hiperconsumismo, el desperdicio, digamos, el descuido ecológico, etcétera. Entonces, con eso, digamos, de fondo, voy a arrancar la presentación. Yo les propongo, si quieren, voy a hacer una presentación más o menos lineal. Yo le calculo de aproximadamente 45, 50 minutos para después dar espacio a preguntas y respuestas. Y en ese sentido, si quieren salvar ancho de banda para apagando sus cámaras para que yo haga la presentación y las abrimos ahora que llegue la sección de preguntas y respuestas, porque traigo muchos videos y audios, etcétera. Entonces, está muy rica en términos audiovisuales la presentación y quizás sí va a ser más fácil. Jorge, creo que me deshabilitaron la compartir pantalla. Ya lo tienes activo, Claudio. Perfecto, ya, aquí está. Muchísimas gracias, querido Jorge. Vámonos para... perdonen, se me olvidó las benditas casillas de Share Sound y Optimize for Video Clip. Ahora sí, listo. Ahora díganme, por favor, si ya ven esta pantalla. Perfecto. Buenísimo, excelente. Oiga, pues miren, vamos a arrancar con esto que tiene que ver con cuáles son los retos y oportunidades para las marcas que nos trajo la COVID-19 y con estos 7 cambios conductuales de los que les voy a hablar hoy. Y arrancando con esta imagen que nos recuerda a esta serie distópica, apocalíptica, Black Mirror, y parece que sí que estamos reflejando en el oscuro espejo de esa distopía. Tres, cuatro, digamos, advertencias iniciales o consideraciones iniciales a los 7 cambios conductuales. Estamos viendo una era de mucho cambio, de aceleración del cambio cultural y del comportamiento de las personas. Pero yo creo que ante este cambio, ante lo que nos está sucediendo, muchas veces hay una posición, digamos, de decir, bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver cómo quedan las cosas para empezar a adaptarnos, wait and see, dicen por allá en Estados Unidos. Pero yo creo que la posición más fértil sobre lo que nos está sucediendo es liderar el cambio, no esperar el cambio, sino reconfigurar el mundo que viene en nuestros ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, reconfigurar el mundo que viene desde abajo, ¿no? Bottom up. El segundo elemento que les quiero compartir y probablemente la hipótesis más importante que voy a presentar el día de hoy es que estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden económico mundial. La pandemia trajo cambios brutales en todos nuestros ámbitos, en la manera en que trabajamos, la manera en que socializamos, la manera en que nos entretenemos, la manera en que compramos. Y ese cambio está detonado por, me parece, un nuevo capitalismo, un nuevo orden económico que va a ser muchísimo más intensivo en el uso de todo lo digital, teletrabajo, impresión 3D, vehículos autónomos, realidad virtual aumentada, mixta, todos estos cambios del mundo digital. Hay expertos que están diciendo que esta pandemia lo que hizo fue que hiciéramos un salto al futuro de entre 2 y 10 años, en términos de penetración y uso de estas tecnologías, en términos de conversión de compradores digitales a nivel global, en términos de crecimiento de la oferta
digital de consumo, de compra, de entrega a domicilio, etcétera. Entonces, sí, estamos en un mundo que está cambiando, pero está cambiando los modelos de negocio, está cambiando la manera en que circula y la manera en que se reproduce el capital. Tercer elemento importante, llevábamos unos 2 o 3 décadas haciendo marketing, haciendo publicidad muy enfocada en los deseos y en las aspiraciones, en la aspiracionalidad de los productos. Quizá recuerden aquí el modelo de Acker, de construcción, la pirámide de Acker de valor de marca, ¿no? Que tenía 3 escalones. El escalón de abajo eran los beneficios funcionales de un producto, el escalón del medio eran los beneficios emocionales de un producto y finalmente en el ápice de la pirámide los beneficios de autoexpresión. ¿En qué me convierto cuando compro un producto? ¿Qué siento cuando compro un producto? Y en la base de la pirámide, ¿para qué necesito, qué necesidad satisface ese producto? ¿Qué funcionalidad tiene para mí? Y yo creo que esta pandemia está reconfigurando la toma de decisiones y la jerarquía de los deseos versus las necesidades. De acuerdo con los economistas conductuales, el primer momento, digamos, de esta pandemia fue un momento de sistema 1, compras de pánico, un comportamiento estúpido como consumidores. Lo vimos con, por ejemplo, se agotó el papel de baño. No sé realmente la relación que establezca, digamos, el consumidor con el papel de baño en términos de prepararse para una pandemia. Y también pues lo vimos en la categoría de cervezas, que esas también se agotaron. Esa le entiendo un poco mejor respecto a por qué sucedió. Sin embargo, lo que estamos viendo es que después viene un momento de prevalencia del sistema 2. Como saben, de acuerdo con el planteamiento de Kahneman, el sistema 2 es digamos, un sistema más lento de procesamiento racional y que nos hace enfocarnos mucho más en nuestras necesidades que en nuestros deseos. Me parece que estamos viendo la reconfiguración de la historia del deseo, la historia de lo que queremos y estamos viendo cómo, voy a ir admitiendo, perdón Jorge, personas que veo aquí para que vayan entrando. Lo que estamos viendo entonces es una reconfiguración de las necesidades sobre los deseos. Yo creo que vamos a hacer más marketing enfocado en nuestras necesidades que en nuestros deseos en el futuro y muy probablemente bajo la pregunta, ¿qué es lo realmente valioso de la vida? Y aquí yo creo que una de las categorías que más van a sufrir en el futuro son las de lujo. Todo lo que tenía que ver con aspiracionalidad realmente necesitaba esos zapatitos Ferragamo, esas bolsitas Louis Vuitton, ese relojito Cartier. Es decir, estas categorías que se alejaron de la necesidad y se asentaron en el lujo, me parece que van a tener un contexto más complicado en la post-pandemia. Y bueno, una cosa que creo que vale la pena también decir, que todo se está volviendo viejo muy rápidamente. Parece que el 2019 es la prehistoria, es el precámbrico de nuestras eras de consumo. Y me parece que esta revolución que estamos viviendo abre grandes oportunidades para que las marcas hoy establezcan nuevos diálogos, nuevas conversaciones con sus consumidores, escapar, digo yo, de esta cárcel monotemática de la comunicación en torno al producto, mi producto, mi producto, mi producto. Hoy creo que las marcas pueden hablar de muchas otras cosas, lo vamos a ver durante la presentación, cuidado de la salud, vida en familia, consumo de contenidos, temas de diversión y entretenimiento, cómo trabajar, cómo estamos trabajando en estos nuevos contextos, cómo estamos socializando en nuevos contextos. Por ahí ayer en una conversación que tenía con mi amigo Mario Campos, le discutíamos sobre la dificultad. Imagínense ustedes cosas como estas que son probablemente muy sencillas o parecen muy obvias, pero que quizá no lo sean tanto. ¿Cómo se da un primer beso en un contexto como en el que vivimos? Es un contexto poco fértil para el, digamos, nacimiento del amor, ¿no? ¿Por qué? El beso físico requiere presencia física. Bien. A estas alturas del partido es obvio que hubo ganadores y perdedores de la pandemia. Todas las industrias que estaban vinculadas con el movimiento y el contacto de las personas, el movimiento y el contacto de las personas sufrieron en medio de esta pandemia. Aerolíneas, turismo, hotelería, restaurantes, productos premium y de lujo, espectáculos, torneos deportivos. Algunos datos, por ahí
cadena de cines que llegaba a vender al año o que vendió al año en 2019 100 millones de boletos de cine en nuestro país. En 2020 vendió 500,000 boletos. Ese es el tamaño de la tragedia para las industrias que perdieron en medio de esta pandemia. Pero también hubo industrias y empresas que ganaron las categorías de higiene y salud, farma particularmente se calcula que creció en el 2020 entre 6 y 8% en México. Consumo, comercio e-commerce, comercio electrónico, paquetería, servicios a domicilio, o esos otros servicios, esas otras industrias crecieron. Entonces estamos viviendo un mundo donde muchos ganaron mucho y también muchos perdieron mucho, ¿no? Entonces es un contexto complicado, digamos, para las empresas. Y ya para ir entrando en materia, les quiero decir que los 7 cambios conductuales de los que les voy a hablar hoy tienen ejemplos, los desarrollamos con ejemplos que están en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, es importante decir que el tiempo en medio de la pandemia se aplastó, se comprimió. El corto plazo es esta semana y la que viene, el mediano plazo es este mes, el que viene, y el largo plazo es el primer trimestre quizá, o quizá el semestre. Es muy difícil hacer planeación hoy, digamos, transanual, pensar qué vamos a hacer el 2022, 2023, porque se está reconfigurando, digamos, el mundo de los negocios y eso está detonando, digamos, una planeación mucho más comprimida y vamos a tener que acostumbrarnos a ello. Es interesante cómo hoy nos están exigiendo ser más rápidos, ser más eficientes, ser más contundentes, tener mayor impacto a partir de lo que hacemos en términos de comprensión del entorno. Entonces, las dos preguntas que guían esta conversación que quiero tener hoy con ustedes son hacia dónde tienen que ir las marcas y cuáles son los mensajes correctos en este contexto. Fíjense algunos ejemplos, ¿no? Voy a ir metiendo algunos ejemplos, en este caso de la marca Tous, que es, como saben, una marca de joyería. Dice su directora, Rosa Tous, es un momento en el que la creatividad más que nunca se ha puesto en marcha y gracias a las tecnologías que ya estaban ahí, nos hemos podido adecuar y mantener el contacto con nuestros equipos y nuestros clientes. Esto lo hemos vivido prácticamente en cualquier empresa, en cualquier escuela, en cualquier institución. La adaptación al nuevo contexto mediada por la tecnología. Y entonces, para responder estas preguntas que les planteaba, hemos detectado este escenario con 7 cambios conductuales clave que les quiero presentar de manera sintética aquí. Iré desarrollando a lo largo de esta presentación. El primer cambio es hibridación físico-digital, esto que hoy ya se ha llamado como Phygital, que está creciendo digamos, la erosión o la pérdida de las fronteras entre lo físico y lo digital. El segundo es una vida más ética y saludable. También estamos cambiando en esa materia. Tercero, cogobernanza. Se desvanecen las fronteras entre lo público y lo privado. El cuarto, media living, el consumo de pantallas, que bueno, ha crecido de manera exponencial en esta pandemia. Blurred living, los límites entre placer, trabajo, entretenimiento se están difuminando también. E-learning, la educación a distancia, la educación es una de las industrias que más va a verse afectada y transformada por la pandemia. Y finalmente, el uso de espacios sociales y la movilidad como un asunto relevante. Estos son los 7 cambios de los que les quiero hablar el día de hoy en esta presentación. Entonces, vámonos sin más al primer cambio conductual, que es esta hibridación físico-digital, el phygital. ¿Qué está pasando? Pues básicamente perdemos las fronteras entre lo real y lo virtual, lo físico y lo digital. Empezamos a ver fenómenos de integración de ambas esferas de experiencia. Estamos viendo que la tienda física está dándole paso al canal digital fuerte y relevante que incorpora productos y servicios de terceros para enriquecer las experiencias de compra. Estamos viendo esta amazonificación de la vida que le llamamos la creación de grandes hubs digitales de experiencias en los que, digamos, encontramos una amplia diversidad de productos y de servicios. Esto para poner algunos ejemplos en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, el caso de la cerveza Tsingtao en China, que creó un programa vía distributor donde básicamente convertían a los pequeños changarros
de las bases de las grandes unidades habitacionales chinas en centros de distribución que podían recibir los pagos electrónicos por los productos a través de WeChat, esta especie de WhatsApp con esteroides que tienen los chinos, una aplicación que permite, además de comunicarse, de chatear, pues permite recibir, por ejemplo, la quincena, hacer pagos, obviamente ser estrictamente vigilado por el gobierno chino, que sabemos que le gusta muchísimo tener una, digamos, una posición de gran hermano ante sus ciudadanos. Pero lo interesante aquí es cómo esta hibridación físico-digital logró para esta marca, y lo vimos mucho en muchas otras partes, en México también, solucionar la entrega de un producto sin contacto físico, con pago digital y con estos microcentros de distribución para lograr distribuir la cerveza. Segundo elemento en el mediano plazo, el crecimiento exponencial que ya se ha atestiguado en diversos países de la compra en línea. Si ven la gráfica del lado derecho inferior, es una encuesta que hizo Ipsos que se llama Tracking the Coronavirus, y básicamente la barra más oscura de las diversas gráficas indican las personas, los ciudadanos que contestaron que estaban yendo a comprar, digamos, más en línea que en tiendas físicas comparado con el mes previo en los distintos países. Fíjense los saltos que hubo en Vietnam, en India, en China, en Italia, durante el levantamiento de esta encuesta al principio de la pandemia. Entonces, esto en el largo plazo lo que significa, esto es muy importante, este fue un gran punto de inflexión, el coronavirus fue un punto de inflexión, la pandemia, para la conversión de compradores digitales. Esta conversión lo que logró es que personas a lo largo y ancho del planeta que aún no se atrevían a utilizar su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, a colocar los números de su tarjeta en un sitio para comprar un producto, un servicio, se atrevieron a hacerlo, y muchos de ellos van a quedar conversos en compradores digitales. Por ahí alguien en una marca me decía, es que es como si hubiéramos hecho una promo global de compradores digitales. Y entonces muchos de ellos se van a quedar ahí, no solamente porque encontraron, digamos, las mieles de la compra electrónica, sino también porque vamos a mantener, créanme que vamos a mantener nuestro miedo a la movilidad, nuestro miedo al otro. Ya aprendimos que cuando hablamos, que cuando cantamos, que cuando besamos, sacamos sprays, y esos sprays van a cambiar la lógica, por ejemplo, de los cumpleaños. ¿Quiénes de aquí se van a atrever a echarse un pedacito de pastel después de que alguien le canten el feliz cumpleaños, le sople a las velas y le dé una mordida? Aquí es una muy buena pregunta para el futuro. Ejemplos de esto, Pokémon, por ejemplo, tendrá un parque de diversiones digitales, ¿no? Lo tuvo durante el verano de este 2020, Asiago 2020. Podían ir a este parque virtual, disfrutar atracciones temáticas, digamos, tener esta experiencia digital de un parque de diversiones. Muy interesante este tipo de fenómenos. También el hecho de no poder socializar en espacios físicos, optamos por ir a los espacios digitales, a las redes sociales, y empezamos a ver cómo diversas aplicaciones buscaban solucionar esta necesidad de agruparnos, de estar juntas y juntos en espacios de socialización digitales. Ejemplos concretos: House Party, esta aplicación muy popular sobre todo entre adolescentes a nivel global para poder socializar y jugar. Les recomiendo que la bajen, es bien interesante encontrar cómo particularmente los adolescentes no les gusta Zoom para socializar. ¿Por qué? Porque no les gusta utilizar las plataformas que utilizan para estudiar. Entonces buscan otras plataformas con otras interfaces que tengan, digamos, una perspectiva más lúdica de la socialización que un Zoom, un Microsoft Teams o un Google Meet, etcétera. Netflix también sacó, digamos, la posibilidad de poder hacer consumos colectivos del mismo contenido para simular las situaciones de socialización durante la recepción televisiva. Y interesante cómo también COVID Room, esta plataforma, digamos, en torno a la música, organizó fiestas virtuales y tumultos a distancia. Queremos juntarnos y estamos tratando de imitar, simular, diría yo, esta socialización física a través de los mecanismos digitales.
Otro ejemplo es Alsea, que lanza su primera marca virtual en México. Just Wings es un, digamos, menú que no tiene restaurantes, simplemente un servicio que se puede conseguir a través de las plataformas de entregas a domicilio, Uber Eats, Rappi, Didi Food, sin delantal, pero no existe el restaurante, ¿no? Es simplemente una marca virtual o un restaurante virtual. Esto tiene que ver con la nueva lógica. Y déjenme mostrarles esta pieza. La calidad de la pieza que les voy a mostrar en términos de resolución no es muy buena, pero me parece muy poderoso este spot para evidenciar cómo los puntos de venta, lo que antes eran los puntos de venta, hoy se están transformando en puntos de generación de contenido, en estudios de generación de contenido. Vamos a ver este video. All right, as we were telling you earlier, car dealerships changing the way they do business. Kellyanne Stitz now explains how. Fíjate cómo tu concesionaria automotriz se convirtió en un estudio de generación de contenido, donde tienes que tener iluminación para que tus vendedores, fíjense, hoy un vendedor qué set de habilidades y competencias necesita, donde tiene que ser capaz de vender un coche con su celular, transmitiéndole los beneficios, las características del automóvil por su celular a un cliente que no está ahí, digamos, físicamente. Bien, paso al segundo cambio conductual, que es este asunto de ethical and healthy living, una vida más ética y saludable. Esto tiene que ver con una atención. Por primera vez, quizá a nivel global, nos sentimos vulnerables colectivamente, sentimos miedo, el mismo miedo a morir, a enfermarnos, y esto paradójicamente nos está conectando con el otro que deja de ser una figura amenazante para ser una especie de víctima como nosotros. Esto ha detonado, digamos, acciones espontáneas de solidaridad que se han reportado en distintos países, en España, en Argentina, en México, donde de repente conectamos con los vecinos, somos solidarios le hacemos las compras a las personas de la tercera edad que no podían salir, cuidamos durante los encierros a los niños de los vecinos, a darles clases. Esto está detonando, me parece, una nueva ética de la solidaridad, un nuevo etos solidario. Esta es una posición, diría yo, más integrada respecto a lo que les decía yo al principio de la presentación. Nos dimos cuenta del valor de los otros, de que si no salimos juntos, no salimos. Y en ese sentido, lo que a mí me parece muy relevante de este cambio es que está estableciendo una nueva exigencia, un nuevo baremo para las marcas. Ya no ser solamente empresas socialmente responsables, sino empresas socialmente saludables. Estamos viendo una gran vigilancia de los consumidores, de las consumidoras respecto a dónde estuviste durante la pandemia, qué hace tu marca para cuidarme, para cuidar a las personas de forma cotidiana, cuáles son tus valores. Eso me parece que va a cambiar también de manera radical hacia el futuro las cosas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Primer asunto, parece haber una vigilancia colectiva del comportamiento de las empresas, de las marcas. Estamos viendo como consumidores si las empresas están dispuestas a tener pérdidas económicas temporales a cambio de ganarse nuestro respeto y cuidarnos. Hoy cuidar a tu consumidor o cuidarnos por parte de las marcas significa engagement. Engagement significa establecer una vinculación emocional estable entre una marca y un consumidor. Hoy estamos viendo cómo a las marcas se les está exigiendo ir mucho más allá de su esfera estrictamente comercial y mostrar que nos cuidan, que son generosas, que son íntegras, que tienen valores corporativos. Hoy tenemos que mostrar de manera radical
nuestros valores corporativos, nuestro propósito. En una sesión de grupo hace unas semanas, un chavo, un consumidor joven nos decía, si tu propósito es reproducir el capital, tú no tienes propósito para mí, ¿no? Entonces fue brutal la afirmación en ese sentido. Y sobre el tema que les decía de abrir nuevas conversaciones, me parece que es muy importante entender que la casa, el hogar cambió, se llenó de nuevos significados, de nuevos sentidos. Muy probablemente es cierto que vayamos a salir corriendo de nuestras casas cuando lo podamos hacerlo, pero la casa ya giró, cambió, se llenó, como decía, de nuevos sentidos, y eso hay que ponerle el acento, hay que observar lo que va a suceder en las casas después de esta pandemia, casas que se sofisticaron, los de las de niveles socioeconómicos medios y altos, mejores tecnologías, mejor acceso a internet, más ancho de banda. Esto es muy importante para seguirlo. Y un asunto sobre nuevas conversaciones. Miren el ejemplo de esta publicidad del recuadro morado de Ariel. Es bien interesante esta pieza que está diseñada para el mundo digital. Primero la presencia de marca, solo con la logomarca, cuidadosa, no dice Ariel de manera gigantesca. El copy dice, es momento de compartir la carga. Hashtag quédate en casa, muestra simbólicamente, digamos, al padre de familia y el hijo varón haciéndose cargo de la lavada de la ropa. Es una pieza que nos está hablando de igualdad de género, y en ese sentido me parece que es innovadora en términos de las marcas, hablando de temas donde usualmente no les gusta meterse porque no les gusta retar, digamos, las visiones, las cosmovisiones de sus consumidores. Hoy estamos viendo que pueden hablar de otras cosas y pueden abrir nuevas conversaciones. Voy a ejemplos muy concretos. Cinemex, por ejemplo, haciendo temas de encuestas para sus medidas sanitarias, generando opciones de consumo cinematográfico en otros espacios digitales o desde el automóvil. Estamos viendo ejemplos de cómo marcas tienen que verse obligadas a hablar de salud. Miren esta pieza de Aeroméxico. Te cuidamos con los protocolos de higiene más estrictos. Todos nuestros aviones están equipados con filtros HEPA que eliminan el 99.99% de bacterias y virus, incluyendo el COVID-19, para que siempre viajes con la mayor tranquilidad. Entonces, están nuevas conversaciones, ¿no? Nuevas conversaciones sobre los productos, sobre los cambios, además, que va a haber en los diseños, en la manera en que viajamos, en las maneras de garantizar la sana distancia. Crece el tema de darle prioridad a la salud, al bienestar, materiales innovadoras, texturas innovadoras, automatización, tránsitos marcados por la sana distancia, etcétera. Cambios. Y estos cambios también están impactando la manera en que nos comunicamos. Miren este anuncio de la categoría automotriz y por favor pongan atención en cómo habla de México, cómo habla de, eso, de nuestro país. Durante casi 60 años hemos recorrido con México todo tipo de caminos. Los ha habido tranquilos, de esos que se disfrutan, pero también desafiantes, donde las calles se estrechan y las curvas se hacen más cerradas. Durante este tiempo hemos vivido junto a los mexicanos la emoción del camino, pero también aprendimos a detenernos en el momento justo. Hoy nos toca un camino difícil de recorrer, pero una vez más saldremos adelante. Juntos podemos hacerlo. Nissan, con México en el camino. De nuevo, cómo se están, teniendo que mostrar lo que hace la marca para las audiencias. Bien, paso al tercer cambio conductual, que es este asunto de media living, una vida imposible, diría yo, sin relatos ni comunicación. Estamos en lo que este gran narratólogo francés, Christian Salmon, llama la era narrativa. Les recomiendo, por cierto, muchísimo su libro de storytelling, que está solo en formato digital, donde las historias están pesando más que las verdades. Estamos viendo fenómenos de posverdad, las cámaras de eco, los efectos madriguera, y esto nos ha encerrado
nos ha encerrado frente a las pantallas que estamos consumiendo ávidamente, nos estamos agotando el contenido de manera radical, estamos haciendo binge watching y esto lo que hace es que haya una oferta cada vez más diversa de video on demand y también estamos viendo el crecimiento brutal de nuevos jugadores que están utilizando los canales digitales para comunicarse directamente con sus audiencias, en el caso de los artistas famosos, etcétera, que están tratando de saltar al medio para llegar directamente a sus audiencias. Estamos viendo en el corto plazo cómo huimos de los espacios colectivos de consumo de contenidos, los cines, el teatro, etcétera, nos refugiamos en la televisión de regreso, nuestra vieja amiga, la tele. Por eso por aquí ponemos esta frase que nos dijeron por ahí: las crisis suelen hacer que busques de nuevo a tu ex, y pues en el caso de la televisión sí fue cierto. Fíjense en esta gráfica de CSM Media Research, cómo se dio el salto en los ratings durante la semana, digamos, de encierro en China. Esto en México ya ha pasado también. Estamos registrando ratings históricos que no veíamos hace muchos años y cómo parece que nos estamos reconectando con la televisión. Tema de investigación apasionante. Sí, esta era pandémica, estos tiempos o coyuntura pandémica van a hacer que reconectemos con los rituales de consumo televisivo, los viejos rituales de consumo televisivo, además colectivo. Estamos viendo consumo, digamos, compartido, lo que se llama co-viewing. Estamos viendo la tele con más personas que antes. Eso es muy interesante. Y finalmente, una gran oferta de contenido gratis para mostrar engagement, para mostrar empatía con tus audiencias. Aquí pongo el ejemplo de Pornhub, que ha sido famoso a nivel global, pero pues hay ejemplos prácticamente en cualquier categoría. Discovery Kids, por ejemplo, abrió su aplicación de manera gratuita para que mamás y papás puedan entretener a sus hijos en medio de esta pandemia. Hoy las marcas tienen entonces que seguir mostrando esta empatía. Ejemplos de esto, tuvimos N, ¿no? Como Apple TV liberó contenidos durante la pandemia, HBO también lanzó parte de su contenido de forma gratuita en México para ayudar. La oferta brutal de personas que empiezan a compartir sus conocimientos, a dar clases. Oye, yo pues he tomado 10 años de yoga, pues voy a poner mi canalito en YouTube, voy a subir mis videos, voy a hacer mis lives en Instagram, retiros espirituales en casa, turismo digital, interesantísimo, ¿no? Todo cómo estamos viajando desde nuestras computadoras, conciertos virtuales, la nueva palabra, la virtualidad, la digitalidad y la en casa, lo en casa. Voy con el cuarto cambio de comportamiento, que es cogobernanza. Este fenómeno verdaderamente nos llama mucho la atención, es inédito, diría yo. Hay ejemplos en las guerras de fenómenos similares, pero no en esta dimensión. Estamos viendo la disolución entre lo público y lo privado. Estamos viendo cómo los ciudadanos están exigiendo que las empresas y el gobierno trabajen de la mano para enfrentar la pandemia. Esto en México no ha sido tan fácil, como lo sabemos, no es un ciclo donde el poder público y la iniciativa privada parece que se estén llevando bien. En otros países lo han tenido que resolver a pesar del conflicto, porque ojo, lo que estamos viendo en México se parece mucho a lo que están viviendo en otras partes del mundo en términos de insatisfacción, por ejemplo, con el gobierno, con la vacunación, etcétera. Es más común de lo que creemos. Y es bien interesante cómo en Argentina pudieron ponerse de acuerdo mucho más fácil que aquí, medios de comunicación, empresas, el gobierno, la sociedad civil, para sacar un mensaje unívoco para combatir, digamos, la pandemia. Dice: al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad, #somos responsables. No quiere decir que no haya habido conflicto o no haya conflicto en Argentina, pero pudieron generar una estrategia, digamos, más contundente, menos polisémica que la que se implementó en México. Lo público entonces se volvió privado, lo privado se está volviendo público. Fíjense cómo todas y todos estamos entrando en espacios donde antes no entrábamos. Estamos entrando en la casa de nuestros colaboradores, de nuestros jefes, de nuestros clientes, de nuestros colegas. Es muy interesante cómo pues se volvió normal mostrar al menos una parte de tu casa con las disrupciones de la normalidad cotidiana del ámbito doméstico. Aparecen las mascotas, se meten nuestros hijos, nuestras hijas. A veces pues ocurren desgracias, ¿no? Desgracias de imagen.
Lo hemos visto también ahí. ¿Por qué? Porque estamos con la cámara prendida en nuestros ámbitos que antes eran privados. Y eso, de esa coordinación de las que les hablaba, de Estado-empresa, la podemos ver muy bien en esta gráfica del lado derecho de una encuesta que llevó a cabo Edelman, que se llama Trust in the Coronavirus. Si ven, las barras más claritas de las gráficas son las personas que declaran en los distintos países donde se hizo la encuesta que el gobierno y las empresas trabajando como equipo van a ser más efectivas para combatir el virus. Entonces, las empresas hoy tienen la oportunidad de conectar, digamos, con mensajes de apoyo a la ciudadanía, apoyando al gobierno. Segundo elemento, particularmente en México, las 7, digamos, es hoy un nuevo prime time de coyuntura. A esa hora, como saben, el gobierno mexicano presenta sus datos acerca del avance de la pandemia, datos, por cierto, muy cuestionados. Sin embargo, lo cierto es que generan un efecto de aclientamiento de audiencias que están muy pendientes, obviamente también el ecosistema informativo y mediático muy pendientes de esa información, y generan esta especie de prime time en torno a ese espacio. Y el último tema en el largo plazo de cogobernanza es el asunto de cómo hoy esa vigilancia que tenemos sobre el comportamiento de las marcas también se extiende a cómo se comportan las marcas con sus empleados. Entonces, bien interesante, aquí les pongo el ejemplo de Alsea, que fue una de las primeras empresas por allá a mediados de marzo del 2020, que anunció que iba a mandar a sus empleados por un mes a sus casas sin goce de sueldo. Sufrió un linchamiento público y esto detonó incluso que tuvieran que echar reversa de la medida y que pagar efectos en la imagen de marca y en la conversación digital sobre las marcas como Starbucks, Vips, etcétera, del mismo grupo. Hemos visto como muchas marcas automotrices y de diversas categorías se suman a esta especie, si me lo permiten, de tren del mame de la solidaridad, donde tenemos que, digamos, mostrar que somos solidarias como marcas, tenemos que mostrar que estamos preocupadas por la salud de las personas. Y en ese sentido, la pregunta es si quizá en el futuro vamos a ver el nacimiento de nuevos roles y funciones dentro de las empresas. Que hay por ahí esta idea del Chief Health Officer como alguien que va a estar encargado de estar vigilando la salud de todas y todos dentro de los espacios organizacionales. Manifestaciones de solidaridad prácticamente de todas las marcas, todos los grupos empresariales en México, en el mundo, donando, aportando, generando eventos simbólicos en torno a la pandemia y este tipo, digamos, de comunicación. Estoy seguro que habrán visto ya este spot, pero creo que vale la pena echarle un lente para que veamos también cómo está cambiando el lenguaje publicitario en medio de esta pandemia. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Muy interesante este tipo de comunicación. Fíjense cómo es comunicación mucho más emocional, diría yo hasta melodramática y en una de esas hasta de manipulación emocional, porque estamos muy sensibles a este tipo de mensajes. Bien, el quinto cambio conductual es este que tiene que ver con espacios sociales y movilidad. Estoy seguro que no les tengo que explicar lo que significa
Este hecho de al principio estar pasando los días como una especie de ratón en una jaula, entre la cama, la computadora, la cama, la computadora, y este encierro ha hecho que la libertad sea y el exterior sean muy aspiracionales. Hoy todas las narrativas que hablan de libertad física, emocional, espiritual están siendo muy poderosas, muy atractivas para la atención de las personas, y el exterior se volvió un espacio de privilegio. ¿Quiénes pueden estar en el exterior? Fíjense en el corto, mediano y largo plazo 3 cambios importantes sobre los espacios sociales y la movilidad. El primero de ellos es la casa, es nuestro nuevo espacio social. Nos acostumbramos a ver la realidad a través de estos mosaicos humanos. Así hemos tomado clases, hemos trabajado, hemos interactuado, socializado. Todo lo que ha pasado a través de estos mosaicos humanos que se volvieron ya norma para ejecución de comunicación. Segundo elemento, estamos fascinados con estas narrativas de los animales, del medio ambiente, retomando control sobre el planeta. Salieron por ahí las historias de los pingüinos en Ciudad del Cabo, las cabras en Gales, los osos en Monterrey, los fenómenos de bioluminiscencia que creo que no se veían hace años en las playas de Acapulco, avistamientos de fauna marina que no se veían en las costas mexicanas. Es bien interesante porque nos fascinó esta narrativa durante la pandemia, y los analistas más optimistas, los más integrados, están diciendo que esto nos está dando una lección como ciudadanos, como habitantes del planeta, para cuidarlo más, para cuidar más el medio ambiente. Pues ojalá sea cierto. Y en el largo plazo, muy relevante el asunto de las estrategias de salida. Hoy las marcas tienen la gran oportunidad también de abrir esta conversación acerca de cómo cuidar nuestros hábitos de salud y cómo lograr retomar una normalidad exterior que no nos aterre, que no nos acerque al tánatos. Fíjense, campañas interesantísimas como esta firma farmacéutica estadounidense que nos coloca la responsabilidad de volver a la normalidad en función de nuestro comportamiento como, digamos, consumidores, como ciudadanos, y el uso de las mascarillas. La mascarilla, el cubreboca, fíjese qué interesante se volvió hoy, muy probablemente el objeto sanitario más controversial desde el condón. El cubreboca se volvió una manera de militar a favor o en contra de algo. En Estados Unidos, muchos de los seguidores de Donald Trump eran anti-masks, ¿no? Anti-máscaras, anti-cubrebocas. Es bien interesante los fenómenos que unieron lo sanitario con lo político ideológico. Yo creo que ahí también hay una gran cantidad de cosas que analizar. Interesantes, bueno, y cómo las culturas también tienen maneras de bajar esta nueva normalidad. Esta norma nos llamó mucho la atención que sacó un parque de atracciones en Japón cuando reabrieron, de que justo pues evitar los gritos en la montaña rusa, por ejemplo, para evitar la dispersión de gotas de saliva, y cómo retaron a sus visitantes a mantenerse controlados emocionalmente durante el emocionante viaje de la montaña rusa. Muy interesante porque es muy japonés, diría yo. Y ojo, está cambiando el lenguaje publicitario. ¿A quiénes de ustedes les estresa cuando ven una serie vieja, un contenido audiovisual viejo? Viejo me refiero a 2019, 2017, 2016, y en el que vemos que socializan, que se besan, que se abrazan, que hay tumultos de gente. Nos está estresando esa sensación de estar imaginándonos estos aerosoles, estos sprays, siendo intercambiados. Miren este spot que me parece que ilustra de nuevo muy bien el uso emocional de la comunicación para que compremos cosas, pero también la proyección en un sentido más integrado, la proyección de nuevos valores de marca que van a estar en sintonía con lo que están viviendo, lo que estamos viviendo los consumidores. Vamos a ver este spot, a ver qué les parece. You with the sad eyes, don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. Darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shine
your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. I miss you. Miss you. Interesante esta nueva comunicación, nuestras neuronas espejo haciendo eco y se nos llena la emoción con este tipo de anuncios, de spots. Y por ahí alguien me decía, sí, ¿y qué tanto le puedes cambiar la marca y no pasa nada? ¿No? Esto es muy interesante hacia el futuro. Y ojo, cómo diversas marcas están generando comunicación de manera disruptiva, nueva, empresas de seguros como esta, que le apuesta a atender a los segmentos millennials con frases inesperadas en la vía pública, marcas que empiezan a ser más disruptivas, más atrevidas en su uso de la comunicación, marcas que buscan resolver de manera, digamos, puntual necesidades como la sanitización de los consumidores, darnos seguridad psicológica. Esto es bien interesante. Por ahí estudiábamos para algunas concesionarias de automóviles el hecho de que habían instalado para sus puntos de venta túneles de sanitización. Seguramente los habrán visto en algunas partes. Yo los he visto incluso en mercados aquí en la Ciudad de México, bastante rústicos, con unos sprays, digamos, desinfectantes. Lo que entiendo es que esos túneles de sanitización no son realmente muy efectivos en términos médicos, en términos, digamos, de preventivos científicos del coronavirus, pero son muy poderosos para convencer a las personas de que se sientan más seguras. Y por eso hablo de seguridad psicológica como un asunto relevantísimo para la oferta de productos o servicios que impliquen el contacto y el movimiento de las personas. Y, de nuevo, cómo la comunicación está hablándonos de otras cosas. Vamos a ver este spot también para que veamos que en Argentina también le han pegado a este tipo de aproximaciones del nuevo lenguaje publicitario. A ver, a los que ya podemos, supongamos que la salida de la cuarentena es esta picada o esta Quilmes. No vamos a comer este queso de un mordisco o a servir esta cerveza así, no. Vamos de a poco, de a cachitos. Vamos a cortar un pedacito, lo vamos a separar del otro, a una espadita de distancia está bien. Y vamos a servir así, despacio. Hay que ser prudentes y mantener la distancia. Volvamos con moderación. Es un mensaje de Quilmes. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Interesante, porque nos venden también lo que sigue, la esperanza en la etapa que sigue. Déjenme ver si corre este spot que me parece que es muy ilustrativo. El 10 de mayo, celebrado en media pandemia. No sé si alguien haya visto este spot de Food, pero vamos a ver si corre bien porque he tenido algunos problemas con él. Ah, mira, perfecto. Ninguna mamá la tiene fácil. Y menos ahora que el mundo cambió. No la tiene fácil porque tiene que dejar la incertidumbre fuera de la casa, solo para hacernos sentir que aquí adentro todo está bien. No la tiene fácil porque es mamá, maestra, proveedora, futbolista, bailarina y además hace que todo esto funcione en un mismo espacio. No la tiene fácil porque ahora nos tiene que llevar de paseo sin salir de casa. No la tiene fácil porque nos tiene que cuidar, incluso cuando no puede estar aquí. No la tiene fácil porque tiene que buscar otras formas de darnos amor en un mundo que ya no permite los abrazos. Por todo esto, creemos que este año no va a ser suficiente un solo Día de las Madres. Nuestras mamás se merecen ser celebradas todos los días. Desde hoy, apapáchalas, ayúdales en casa y asegúrate que estén bien. Este año, mamá se merece un agradecimiento especial por sacarnos siempre adelante.
Qué interesante, como de nuevo, comunicación muy emocional, muy centrada en esto. Me voy a saltar este video de McDonald's porque creo que ya abundé demasiado en este asunto. Pero miren este del INE, que ilustra muy bien el uso de los mosaicos humanos. Hoy los mosaicos humanos son un recurso, diría yo, casi indispensable de la comunicación publicitaria. Con respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Entonces, nuevas normalidades, nuevos contextos en los que nos estamos moviendo, ¿no? Y nuevas realidades a las que tenemos que adaptarnos. Por eso avanzo con el sexto cambio conductual, ya para ir cerrando esta presentación. Lo que llamamos blurred living, básicamente estamos en un contexto donde se difuminan los límites entre el placer, el trabajo y el entretenimiento, y esto nos está trayendo alienación, saturación, ansiedad. Por ahí Slavoj Žižek dice que estamos viendo una triple crisis en su libro de Pandemia, que se los recomiendo mucho, este filósofo, que dice que estamos viendo una triple pandemia, una crisis económica, una triple crisis, perdón, una crisis económica que nos trae miedo e incertidumbre, una crisis sanitaria y también una crisis psicológica, una crisis que está sucediendo dentro de nuestras cabezas. Quienes aquí no han dejado de dormir algún día por algún tema que esté vinculado justo con esta pandemia, y por eso hoy las marcas también pueden abrir una conversación acerca de cómo resolver este leisure, este business and leisure que se da en medio de nuestros ámbitos domésticos, donde trabajamos y también nos entretenemos, donde también hacemos muchas otras cosas. Y por eso me gusta mucho mostrar esta infografía de Pictoline, que les recomiendo mucho que lo sigan en sus redes sociales. Realmente una muy buena generación de contenido. ¿Para qué? Para cómo en un solo gráfico nos da 6 recomendaciones para hacer home office y no perder la salud mental en el camino. Fíjense cómo nos dice: desconéctate, prepara un lugar de trabajo, mantén tu rutina, mantente en contacto con los que quieres y te quieren, establece horarios, sal de trabajar aunque estés dentro de tu misma casa. Esto es interesante porque estas son las nuevas conversaciones que podemos establecer. Muchas marcas han estado dando información de cómo hacer home office, cómo separar las funciones de los espacios domésticos. El asunto de cómo las familias están creando contenido de manera radical. Esta fue, me parece, la era del Consumer Generated Media, de los prosumidores. Estamos viendo el crecimiento de plataformas como TikTok, que antes de esta pandemia decíamos que era de nicho. Oye, ¿para qué quieres una cuenta de TikTok si estás vendiendo llantas? Hoy TikTok ya es una de las, plataformas, redes sociales hegemónicas. Familias enteras, miles, millones de personas bajaron esta aplicación y están generando contenido. Si no tienen una cuenta de TikTok, por favor, abran una cuenta hoy y métanse a ver lo que están haciendo las familias mexicanas ahí. Es un gran lugar de observación para entender lo que nos está pasando. Y finalmente también podemos abrir conversaciones acerca de cómo ser resilientes en medio de esta tragedia global, cómo recuperar nuestra vida, cómo recrear nuestros contextos, digamos, de intimidad, de privacidad. Me parece que hoy las marcas también podemos hablarles de esto a nuestros consumidores. Lo vimos durante la pandemia el año pasado, cómo las marcas buscaban llevarles entretenimiento a sus audiencias a través de este tipo de ejercicios, conciertos. También después llegaron los conciertos en automóvil, los eventos en automóvil, recordándonos los viejos autocinemas. En fin, estamos viendo cambios importantes y también viene el asunto de la educación a distancia, el último cambio. La educación va a ser uno de las industrias, diría yo, de los ámbitos de la vida humana que más va a ser afectada
por este asunto pandémico. Es bien interesante, pero particularmente entre la educación básica, media básica, hay una gran insatisfacción con la educación digital, ¿eh? No están contentos, yo diría, ninguno de los actores que forman parte de ese proceso. No están contentos los papás ni las mamás, no están contentos los niños o los adolescentes, no están contentas las profesoras y los profesores, nadie está contento. En la universidad y en niveles como el que estamos hoy, quizá fluya mejor, pero imagínense condiciones, por ejemplo, de tener una conexión de internet básica para dar el ancho de banda que necesita la mamá para conectarse y trabajar, el papá para conectarse y trabajar, los hijos, las hijas para estudiar, todos ellos demandando socialización a través del medio digital, todos ellos demandando entretenimiento. Eso hoy hace más evidente, diría yo, la brecha digital. Y por eso los que dimos este salto del que hablábamos en un principio de 2 a 10 años al futuro, nos vamos a mover hacia adelante, pero ojo, están quedándose detrás segmentos importantes de la población. No olvidemos que en México la brecha digital es amplísima. 1 de cada 3 mexicanos, 1 de cada 3 mexicanas no tiene acceso a internet. De acuerdo con, depende de qué métrica tengas, pero la penetración se estima entre 67 y 71% en nuestro país. Todavía hay amplias capas de la población que están al margen de estos fenómenos de digitalización. Y obvio la educación básica, media básica, en general, toda la educación está transformándose, muchísima oferta educativa gratuita, tanto de las universidades como de otros jugadores, como les decía, los que dan clases de yoga, los que dan clases de cocina, los que quieren enseñar cosas que saben a través de las plataformas sociales, y esto va a implicar una manera radical de cambio. Pero también el ojo con la diversificación de lo educativo. Aquí pongo un par de ejemplos de cómo, por ejemplo, Disney durante el tiempo en que estuvieron cerrados sus parques se generó contenido educativo, digamos, sobre, por ejemplo, cómo hacer churros, los churros de Disney en tu casa. El tema, no sé si ubiquen esta plataforma que se llama superprof.mx, miles, diría yo, de profesores mexicanos, compartiendo conocimiento, vendiendo sus servicios, dando clases particulares, regularización, otras materias, como una manera de generar ingresos y también para los estudiantes como una manera, pues, de paliar las falencias o las carencias, que se están dando durante estos procesos. Cursos diversos, interesantísimos, cursos de emprendimiento infantil, cursos y plataformas como Doméstica que se abren para dar cursos de cualquier cantidad de cosas que se puedan imaginar. Hoy podemos aprender digitalmente de manera mucho más radical. Y ya para cerrar esta presentación y abrir la conversación, a mí me parece que estos cambios conductuales nos obligan a pensar que vamos a tener que cambiar nuestros modelos de gestión de marca. Me parece que vamos a tener que enfocarnos más en necesidades que en deseos. Vamos a tener que mostrar nuestra empatía y solidaridad y valores de marca de manera intensa. Vamos a tener que integrar y consolidar los modos on y offline de nuestras ofertas, volvernos phygital, líquidos, y adaptarnos a las reinvenciones de los modos de consumir, distribuir y comunicar que están sucediendo. Esto tiene que ver con cambiar el modelo de gestión de marca. Aquí quizá recuerden quienes hayan estudiado mercadotecnia que por ahí en los 70, el modelo con el que se explicaba la publicidad era un modelo lineal, impositivo, diría yo conductista, que quizá recuerden, nos lo enseñaban con un acrónimo. El acrónimo es AIDA. Attention, Interest, Desire, Action, o atención, interés, deseo, acción. Teóricamente así funcionaba la publicidad, captabas la atención de un posible cliente, ¿no? Detonabas su interés, generabas un deseo y eso se convertía en una acción de compra. Ese modelo lineal que fue retado, diría yo, desde principios de los años 80 por el modelo constructivo, que creo que sigue siendo el hegemónico, que habla de relación, de contacto, experiencia, cercanía, cultura. Me parece que hacer una mutación, una transición hacia un modelo holístico de gestión de marca, en el que vamos a tener, como les decía, que integrar on y offline, volvernos phygital,
entender que nuestras salidas van a tener que ser, digamos, en mecanismos de omnicanalidad. Vamos a tener que atender a comunidades más que a targets y vamos a tener que hablar de forma mandatoria de responsabilidad social, cultura de marca, amabilidad de marca y atender a prosumidores, ya no a consumidores, acostumbrados a co-crear el significado de las marcas. Me parece que vamos yendo hacia allá. Esto tampoco es una novedad, como decía Jorge hace rato, ya veníamos en una transición digital. Yo creo que ya veníamos también en una transición del modelo de gestión de marca y simplemente lo que vimos fue una hiperaceleración. Y por eso me gusta mucho cerrar esta presentación con un video de un proyecto que se llama Amo México. Es un proyecto que me parece muy interesante porque replantea qué es el turismo y qué tiene que ser el turismo en nuestro país. Y me parece que refleja muy bien esta nueva ética de los negocios, esta nueva manera de aproximarse a las audiencias, a los consumidores. Fíjense el discurso de esta marca y fíjense cómo replantea las cosas, me parece, con un propósito en medio. Vamos a verlo. Hoy el mundo se toma un respiro y mientras nosotros nos reinventamos. Trabajamos desde casa hasta que la casa dejó de ser un espacio físico y se convirtió en un estado de ánimo. Hemos vuelto a ser madres y padres y amigos, pero también pilotos y sobrecargos, cocineros y botones, artesanos, músicos, jardineros y hasta guías de turistas. Pasamos frío, hambre, sueño, miedo y angustia. Lo extrañamos todo. Las caricias, los besos, las risas y los apapachos, las comidas que se hacían cenas y a veces hasta desayunos. Y los viajes, por supuesto. Meterte a nadar en una cascada fresca, comerte una tlayuda calientita, volver a darle vida a nuestras piedras y disfrutar el ambiente de un pueblo mágico. Hoy, lo normal ha dejado de serlo. Pero pronto, muy pronto será el momento de salir de nuevo. No te preocupes ya más. Llegará nuestra oportunidad para al fin desconectarnos, para poder volvernos a conectar. Conectar contigo mismo y con los tuyos. Conectar con la naturaleza. Conectar con México. Será momento de ser agradecidos, sin importar nuestras creencias, pues nos hemos dado cuenta al fin de que todos somos pasajeros de un mismo barco. Así que cuando salgas de nuevo, compra esa artesanía que siempre rechazaste y acepta esa guía que tanta falta te hacía. Cuando salgas de nuevo, pide el postre que siempre negaste y duplica esa propina que nunca dejaste. Vuelve a respirar profundamente. Realiza un viaje al interior de ti mismo y forma tu propia tribu. Vuelve a valorar lo más simple, porque ya no podemos darlo todo por hecho, nunca más. Hoy, cada decisión cuenta. Cambiemos positivamente el futuro de México con la elección de nuestras próximas vacaciones. Y nosotros estaremos ahí para ayudarte a elegir mejor. Por eso, cuando sea momento de salir de nuevo, consume local. Cuando sea momento de salir de nuevo, respeta los usos y las costumbres. Cuando sea momento de salir de nuevo, resguarda el medio ambiente. Y por qué no, ofrece siempre una sonrisa sincera. Eso vale mucho más que el dinero. Yo amo México. ¿Y tú? Estoy seguro de que tú también. Y me parece que estas son las nuevas maneras, digamos, de hacer industria, de hacer en este caso turismo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es qué rumbo llevan, en este caso, las marcas en este nuevo contexto. Muchísimas gracias y abrimos ahora sí la conversación. Gracias. Gracias, Claudio. Sin duda, una gran exposición sobre estos cambios conductuales que, como bien decíamos, se venían
preparando de años atrás y que hemos visto de manera exponencial en estas últimas fechas. Tenemos ya el momento para poder abrir la conversación. Nos han llegado comentarios, felicitaciones en redes sociales, sobre todo por tu exposición, Claudio, nuestros queridos colegas, profesores invitados que nos siguen también. Muchas gracias. Desde Colombia, la querida doctora Janine Rincón te manda una felicitación, profesora invitada de nuestro programa, que le dice que es muy interesante tu plática. La ponencia, Eleonor Parra, también que nos escribe desde la Universidad de Zulia, también felicitando por tu exposición. Al igual que varios de nuestras colegas, Beba Román, que también dice que es una excelente presentación, gracias por compartirla, Cali Vargas, nuestra querida colega también Magda Rivero Hernández desde Cuba y que también participa con nuestras universidades amigas allá en Cancún, pues te mando una felicitación. Muchas y abro la gracias. conversación para quienes estamos ahorita en este espacio, ya sea que levanten la mano, nos lo indiquen por el chat para irles dando la palabra y que puedan hacer sus cuestionamientos al doctor Claudio Flores Tomás. Iniciamos, creo que por ahí Luis Herrero tenía una pregunta que habían puesto también en el chat, al igual que algunos de nuestros doctorandos. Así es que te cedo la palabra, Luis, y si gustan ir levantando la mano en el módulo de participantes para irles cediendo el micrófono, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Mi querido Pablo, Luis, un gusto. Gusto en saludarte. Además, colega. Oye, antes que nada, felicitarte. Excelente exposición, como siempre nos tienes acostumbrados ya. Muchas gracias, Luis. Cada vez subes más la vara de ti mismo, entonces, pues... Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias. Es un problema que tú solito te estás metiendo, pero te felicito, excelente. Y aprovechando tu tiempo y la generosidad de tus conocimientos, pasó en los últimos días, me parece que debes de estar enterado, el fenómeno de Reddit en contra de, wow. Bueno, ¿no? Del sistema de muchas cosas en el mercado financiero, apoyando a GameStop y, bueno, después a otras compañías. Y, bueno, se ha vuelto todo un tema, todo un movimiento. Yo lo veo como algo que me hizo recordar las acciones de Anonymous, ¿no? De hace algunos años como organización colectiva, precisamente pensando en esta nueva normalidad, toda la exposición que nos compartes, viendo este tipo de acciones que se generan ya también a partir de las plataformas colaborativas que se organizan y que usan entonces aplicaciones para hacer estas estratégicas y realmente poner en jaque a los sistemas del capitalismo mismo, ¿no? O sea, de todas las reglas que se tienen que estar poniendo en juego. Y bueno, pues sabemos que el cambio es una constante permanente. Entonces, yo quisiera que nos platiques un poquito. Todos estos cambios también tienen riesgos, ¿no? Vimos algunos de esos en lo que sucedió en la toma del Congreso antes del cambio de presidente en Estados Unidos. Vimos, vamos a decir que el lado feo, ¿no? De algunas de estas acciones. Y bueno, pues uno está a la mitad intentando mantener la cordura. ¿Cómo tener la mente, ¿no? Para lidiar con ello. ¿Tú cómo ves este tipo de manifestaciones en este contexto de tu plática? Mira, Luis, yo creo que es bien interesante el fenómeno de cómo se utilizan estas plataformas por eso yo creo que la tecnología no es buena o mala, ¿no? Como quizá este ludismo contemporáneo que estamos viviendo, así como cuando la Revolución Industrial nació este movimiento ludista que destrozaba las máquinas de vapor porque pues amenazaban sus fuentes de trabajo. Hoy hay una especie de ludismo digital también, ¿no? De decir, oye, pues vámonos al cerro, desconectémonos. Es interesante cómo hay una especie de narrativa en torno a la desconexión como una alternativa, digamos, de salud mental, etcétera, etcétera. Estamos cada vez más conscientes de las horas que pasamos, digamos, conectados. Datos interesantes, Luis, en la IAB, por ahí presentaba datos de que en promedio el internauta mexicano digamos, ¿cómo se llama? Desbloquea su celular 200 veces al día. Y yo decía, claro que no. Bueno, te pones a contarlas y es más que 200 veces. Entonces, ¿a dónde voy con el asunto? Es el efecto de estas plataformas para la organización social. Es una plataforma para cualquier organización social de cualquier signo. Entonces, así como ahí se organizaron para la toma del Capitolio, toda esta bola de salvajes que asaltaron, diría yo, la democracia norteamericana, ¿no? Haciendo un hito histórico del cual yo creo que vamos a hablar muchos años.
También se organizaron ahí mismo, Luis, para, por ejemplo, hacerle un vacío en un acto de campaña a Trump en un estadio, no me acuerdo en qué plaza de Estados Unidos. Y hoy lo que estamos viendo con el caso de GameStop, me parece que es brutal, hay que estudiar muy bien ese fenómeno. Yo les recomiendo que bajen una aplicación que se llama 9gag, 9GAG, que es bien interesante porque presenta, no es una aplicación académica, es como una red social, diría yo, semiprofunda, sobre todo global, pero sobre todo anglosajona, y es bien interesante ver el discurso de apoyo brutal que hay ahí. Se ve como un Robin Hood, se ve como un asalto a los señores del dinero que habían manipulado la bolsa para ganar dinero. Yo ayer, justamente navegando en 9gag, entendí qué pasó. Me dieron una explicación, pero literal con manzanas. Y me parece que ahí es donde está la potencia de ello. Yo no calificaría si es bueno o malo, ¿no? En términos de, porque está habilitado para temas democráticos, para temas disruptivos, pero también para lo contrario. Entonces, simplemente creo que nos toca como analistas de lo social entender estos fenómenos, entender sus posibles derivaciones para nuestras democracias. Hoy creo que estamos claros de que las democracias son sistemas frágiles que si no cuidamos, se los llevan, se van, ¿no? Entonces, creo que vienen discusiones que este año creo que vamos a tener discusiones brutales. Una discusión, ¿tiene o no el derecho una plataforma digital a censurar a un presidente, ¿no? Y ahí está la discusión entre libertad de empresa, oye, esta es una plataforma privada, tú firmas un contrato para entrar ahí, es mía, es como si yo pongo un parque y yo pongo las reglas de quiénes entran, quiénes no entran, y si alguien llega a orinarse en los sub y bajas, pues yo lo corro, ¿no? Eso es una posición, pero la otra es la del interés público. Realmente esas empresas privadas tienen derecho a intervenir de esa manera en la conversación pública, en la constitución de nuestras democracias, de la conversación ciudadana. Y no son fáciles de resolver esas discusiones, ¿no? Vamos a ver, Twitter yo creo que se vio obligado a cancelarle la cuenta a Donald Trump. Se tardó, creo, pero bueno, vamos a ver qué efectos tiene, porque ya Angela Merkel, por ejemplo, ya dijo, híjole, no está padre que de repente una empresa privada pues decida quién puede hablar y quién no. Si lo llevamos al extremo, pues llegamos a 1984, llegamos a estos escenarios distópicos, ¿no? Donde el poder ya lo tienen las empresas. Digo, por citar a Orwell, pero pues una versión más reciente sería Ready Player One, que si la han visto es básicamente el mismo principio, ¿no? Es decir, es un poder económico que se pone por encima, digamos, del poder público, ¿no? No sé si tiré más choro, mi querido Luis, o te confundí más, pero pues, estoy igual de confundido respecto al tema. Creo que está sucediendo el fenómeno enfrente de nosotros, así, digo, lo de GameStop sucedió ayer. Ahora van a querer cambiar las reglas de cómo funcionan este tipo de recursos financieros en bolsa. Híjole, ¿no? Son grandes preguntas para el futuro sobre el sistema capitalista, creo. Muchas gracias, Claudio. Excelente. Por acá tenemos a la doctora Enriqueta Rivera. Doctora, adelante, te cedemos el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias, Claudio. Mucho gusto. Creo que nos ofreces herramientas al presentar estos modelos, ¿no? Porque una cosa es platicar y otra cosa ya es sistematizar, ¿no? E ir dando indicadores en diferentes etapas. Creo que eso es valiosísimo. Gracias. Y quisiera decirte, al contrario, gracias a ti por compartir de manera tan generosa y sin soberbia, ¿no? Eso siempre se agradece. Gracias, Enriqueta. Quisiera yo decirte que yo creo mucho en la especie humana y sí pienso que no van a llegar los extraterrestres a hacer una campaña para prevenir nuestra extinción. Sin embargo, creo que mucha de la publicidad, mucho de las características que están mostrando el consumidor es una visión como muy romántica, ¿no? Cuando dicen, bueno, vale más la sonrisa que el dinero, no es cierto. O sea, a corto plazo yo no puedo comprar mi comida con una sonrisa, ¿no? Bueno, quizá prostituyéndome sí, pero con una sonrisa no lo voy a hacer. Entonces, en esta visión romántica que yo veo en las empresas, en las marcas, que obviamente pues, dan ganas de llorar a veces de ver lo que muestras, yo creo que las empresas en publicidad se han visto sordas y ciegas con relación a la violencia en México. ¿Sí? En desapariciones, o sea, y no soy feminista, o sea, no, creo en el respeto. Sí, lo demás no lo creo. Entonces,
creo que son más de 20 años, ¿no? Ujú. De violaciones, de feminicidios, ¿no? Y ahorita con esos encierros se dijo, bueno, se ha aumentado mucho lo que es la agresión física a los niños, ¿no? A las Sí. mujeres, violados, o sea, se violan a los niños desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años, ¿no? Y ahorita se violan más, ¿no? Entonces yo lo que le digo a mis chavos de licenciatura y de doctorado, no he tocado eso con ellos, pero digo, bueno, esos son tus futuros clientes, ¿no? En donde la casa es el peor lugar donde puedes estar, donde la familia es el peor ambiente que puedes estar, Ujú. ¿sí? Y que te marca toda la vida, ¿no? O sea, porque las violaciones de niños, mujeres, lo que sea, la agresión física te va a marcar. Le digo, y esos son tus futuros clientes, son tus clientes de ahorita. Entonces, yo sí quisiera escuchar tu opinión, porque para mí, pues las empresas le han entrado a lo que no implica realmente un costo a su marca, ¿no? Ujú. Ujú. Pero no nos están ayudando estos procesos de duelo, ¿no? Por ejemplo, no nos están ayudando estos procesos de violación, ¿no? De agresión física constante, pero si se van a esa visión como más light, más romántica, lo vamos a poder hacer, no te preocupes, ¿no? Y entonces sí, pues escuchar tu opinión y agradecer todo. Gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Creo que colocas un asunto importantísimo. Y es que el asunto de la posición de las marcas, ¿no? Usualmente las marcas han mantenido muy, muy al margen de este tipo de conversaciones, ¿no? Y siempre es el lado bonito, el lado, digamos, hasta optimista, diría, sobre la realidad, el que nos presentan, el que nos narran, con el que pretenden conectarnos. Hoy yo estoy viendo una transición, Enriqueta, hacia marcas que se están atreviendo a hacer otro tipo, digamos, de posiciones. Particularmente, hay ejemplos, ¿no? Siempre son aislados, siempre son, entonces parece que ya se está moviendo. En la generalidad de las marcas son bastante conservadoras porque están protegiendo un objetivo que es la reproducción del capital. Digo, no, es muy claro que lo que están buscando es finalmente pues mantenerse en un sistema cuyas reglas son esas, ¿no? No, digamos, no se compran cosas con sonrisas, se compran con dinero, como dices, Enriqueta. Sin embargo, yo creo que empieza a moverse y empiezan a atreverse algunas marcas a hablar de otros temas. Yo creo que esto tiene que ver, no tanto, diría yo, creo, Enriqueta, de motu propio, sino porque las audiencias se lo están exigiendo. Sus consumidores les están exigiendo cosas distintas. Por ejemplo, la posición de Nike frente al gobierno norteamericano de Trump, ¿no? Con el asunto de los jugadores de fútbol americano que se arrodillaban durante el himno nacional como un gesto de protesta por el Black Lives Matter, ¿no? Y que la marca le dé voz a una posición política, digamos, usualmente no sucede, ¿no? Es decir, te mantienes lo más al margen posible del mundo político. Yo creo que el siguiente escalón a la que muchas marcas no se han atrevido a entrarles precisamente ese otro lado, temas de violencia, temas de inequidad, temas de, digamos, comunidad LGBT+, por ejemplo. O sea, esos temas todavía les da miedo a las marcas meterse, ¿no? No les gusta pautar en espacios donde hay contenido, por ejemplo, que toque ese tipo de asuntos. Y yo creo que estamos viendo una transición. ¿Qué va a hacer, Enriqueta, que las marcas se metan en esos temas? La exigencia de sus consumidores, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está haciendo. Por eso hoy hablaba yo de esta vigilancia de los consumidores sobre el comportamiento de las marcas, y hoy me parece que cada vez es más claro que el poder que tiene en colectivo el consumidor que se queja se manifiesta respecto a algo. Lo hemos visto con el caso de Me Too, que creo que ha logrado cosas extraordinarias a nivel global, muy lejos del cambiar la realidad de millones de mujeres, por supuesto. O sea, falta muchísimo que hacer. No digo que eso esté resolviendo, digamos, de fondo el problema, pero empezamos a ver, digamos, diría yo, pequeños esfuerzos, florecimientos de estrategias de marcas que se están atreviendo por exigencia de sus consumidores a abrir también esas conversaciones. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía de Ariel es una manera muy tímida de hablar de equidad de género, ¿no? Timidísima, ¿no? Ay, el papá y el hijo se están haciendo cargo de la lavada de la ropa. Aplausos, ¿no? Lo entiendo, digamos, pero creo que al menos se están atreviendo a todos esos temas que son como tabú para una marca.
Si tú pones en una estrategia de marketing y vas con el VP de finanzas y dices, vamos a invertir en una estrategia de marketing que va a hablar sobre equidad de género, estoy seguro las discusiones que deben de ocurrir en esos boards de marketing, ¿no? De no, es delicado, sí, no, y las visiones además heteropatriarcales en grupos pues donde hay más hombres que mujeres, ¿no? Donde hay más hombres boomers que hombres millennials también. Entonces, creo que es una lucha gradual donde estamos muy lejos de poder transformar realidades como de las que nos platicas, Enriqueta, pero hay algunos, digamos, diría yo, esfuerzos aislados que quizá nos den esperanza para el futuro, ¿no? Y ojalá se vuelvan un ejemplo de lo que pueden hacer las marcas para transformar nuestras realidades, porque coincido, Enriqueta, esto lo vimos por ahí en México, el hacinamiento trajo más violencia doméstica hacia niños, niñas, hacia las mujeres y hacia los ancianos, ¿eh? Un gran problema de maltrato a las personas de la tercera edad. El hacinamiento es malo. Solo les pongo un ejemplo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene en promedio una vivienda de interés social en México? A ver, 20 metros cuadrados. Es vivir en un espacio de 4x5, ¿sale? Entonces, si ese es nuestro entorno y tenemos que estar ahí encerradas, pues digo, creo que es obvio que va a haber un problema, ¿no? Muchas gracias, Claudio, por la respuesta. Por aquí, antes de darle la palabra a Leonardo Zanella, nos han dejado en el chat y en el foro que tenemos también en Facebook algunas preguntas sobre los libros, que si podría repetir los nombres de los autores y la bibliografía que recomendabas. Perfecto, eso me late. Miren, a ver, el primero creo que al que me referí fue un narratólogo francés que se llama Christian Salmon, así como Salmón, digamos, Christian Salmon. Tiene varios libros. Hay uno que se llama Storytelling, que es una cátedra, y además es un librito así, una cátedra sobre los spin doctors, este tema, los expertos en cambiarle las narrativas a asuntos nacionales, por ejemplo, es magistral y habla sobre este fenómeno de la era narrativa, donde importan más las historias que las verdades, un asunto de posverdad. Creo que también cité por ahí a este filósofo Slavoj Žižek, que se escribe con Z, Zizek. Tiene un libro que se llama Pandemia, que está también muy bueno, donde habla de la triple crisis, la crisis sanitaria, económica y la psicológica. Creo que está muy bueno. Yo diciembre traté de entender un poco a los dos filósofos que más están peloteando el análisis de la pandemia, que es el coreano Byung-Chul Han, que tiene unas cosas bellísimas sobre la pandemia y todas están en digital, que puedes encontrar muy rápido, versus Slavoj Žižek, que tiene una posición, diría yo, Byung-Chul Han es más integrado y Žižek es más apocalíptico, ¿no? Diría yo que es más optimista Byung-Chul Han en términos de lo que sigue hacia el futuro, con sus críticas, obviamente, y en el caso de Žižek es verdaderamente, diría yo, pesimista sobre lo que viene, y esto, siempre leer a los filósofos de alguna manera, creo que nos da, Jorge Alberto, digamos, hilos de pensamiento, digamos, muy fértiles para crear los nuestros. ¿Qué otro texto cité? Si me recuerdan por ahí, me parece que fueron como Žižek, y bueno, no lo cité, pero creo que un libro que es una belleza para entender lo que nos está pasando es el de este filósofo español, Daniel Innerarity. Innerarity creo que lleva 2 Ns al principio, que tiene un libro que se llama Pandemocracia. Y es una belleza también, una reflexión sobre los efectos de la pandemia en nuestras democracias y una crítica radical a los sistemas de salud que no estaban preparados, pero ni los de los países más avanzados, digamos, ya no digamos el tercer mundo. Gracias, y si me recuerdan algún otro autor que haya mencionado, les digo cuál fue la referencia. Muchas gracias, Jorge Alberto. No, al contrario, Claudio, por acá Leonardo Zanella, nuestro alumno de Ecuador, te pide la palabra. Adelante, Leo. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días, Claudio. Felicitaciones. La verdad es que formar parte de esta comunidad académica y de este grupo social
te enriquece día a día, ¿no? Entonces, felicito tu exposición, la verdad. Gracias, Leonardo. En una palabra. Me quería referir un poco a lo que comentaste y a lo que preguntaron anteriormente, y es algo que discutíamos justamente ayer en una clase. Todo este tema y que me refiero a la influencia de las redes sociales, de los grupos, de los foros, esta democratización en lo que tiene que ver ahora con los impactos económicos. Están moviendo el mundo, literalmente, ¿no? Este tema de GME nos sucedió efectivamente ayer, empezó el viernes, toda esta semana ha sido una locura. El día miércoles literalmente hicieron caer las bolsas mundiales, es decir, el efecto que creó un foro como Reddit y que generalmente, o sea, normalmente están copados de millennials y de centennials, porque básicamente de esto trata el foro. Fue un efecto increíble que lo compararon con David contra Goliat, y hasta la Casa Blanca tuvo que emitir un comunicado indicando que tienen que regular el tema justamente de estos foros, o cómo van a hacer para que esto no intervenga en los mercados y demás, porque claro, los mercados estaban acostumbrados a dominar el mundo, los grandes hacedores de dinero, y resulta que ahora un foro social, que era eso nada más, un foro, movió una economía entera, simplemente actuando en conjunto. Y entonces una acción que costaba $4 pasó a costar $400 en 3 días. Quitando miles de millones a los grandes y dando unos pocos millones a los Robin Hoods. Uy, creo que perdimos a Leonardo. Sí, creo que se perdió, Leo. No sé si se fue tu señal. Sí, nos frició. Doctor. Ahí está. Aquí estás, Leo, de nuevo. Sí, doctor, perdón. Entonces decía, claro, y lo que vimos ¿Sí, doctor? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Adelante. Leo. Lo que vimos claro, en estos días fue algo realmente que a mí en lo personal me llamó la atención. Dijimos, este es un nuevo orden mundial, a lo que conversamos alguna vez con el doctor Hidalgo, ¿no? Este tema de las redes sociales, la democratización, el cruce con la ética y con los valores, que es algo que mencionaba de cierta manera la doctora también. ¿Cómo regularlo? Y entonces se nos ha venido todo tan rápido que asusta, porque resulta que de aquí en 10 años la generación que va a dominar el mundo precisamente es la millennial. Exacto. Y nosotros ya poco a poco vamos a estar desplazados. Miremos Europa, hoy día, los mismos Estados Unidos. Entonces, son una serie de cambios que creo que socialmente no estamos preparados, y unos más que otros estamos tratando de acoplarnos a estos cambios. Pero si no lo hacemos, como en algún momento decía Einstein, si tratamos de resolver los problemas de la misma manera en que los creamos, creo que vamos a estar totalmente mal. Más que una pregunta, era un comentario, Claudio, pero creo que hoy más que nunca se vuelve supremamente importante el tomar en consideración cómo estas comunidades, redes sociales, lo que veías de este autor, ¿no? de Chulhan, que es genial. Sí. Claro. Está cambiando la manera en la que hacemos las cosas, y ya no podemos, ni siquiera como marcas a nivel de mercadeo o a nivel social, menospreciar, porque mira lo que pasó en la pandemia. Aquellos que menospreciaron hoy probablemente ya no existen. De acuerdo. Y aquellos que se adaptaron hoy están sobreviviendo y saliendo adelante. Entonces creo que es una lección aprendida que deberíamos tomarla un poco más en serio. De acuerdo, Leonardo. Pues mira, tu reflexión me detona solamente dos referencias que creo que son interesantes. Ayer, justamente 9gag, a mí me gusta mucho 9gag porque, aunque es muy, ¿cómo decirlo? Es como meterte a las entrañas de Twitter, ¿no? Porque es información, digamos, no filtrada, que refleja las pulsiones más, diría yo, más básicas de cualquiera de los que publican ahí, pero que ilustra muy bien, digamos, la conversación digital sintetizada en posiciones radicales. Y alguien ponía ayer un tuit ahí que me llamó mucho la atención, en inglés obviamente, pero una chava que decía: la próxima vez que se organicen para ganar un poco de dinero, avísenme, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque es como la queja millennial de decir, oigan,
pues todo el mundo está haciendo dinero aquí con este asunto de GameStop. Oye, Claudio, perdón que te corte. Ayer en la noche, mientras todos dormíamos en este lado del hemisferio, sucedió algo similar con una criptomoneda, que de hecho es una criptomoneda creada para jugar. No sé si te enteraste, se llama... Lo vi en la noche ayer, pero sí, no le entendí, fíjate. O sea, es una criptomoneda que literalmente la crearon los millennials para simplemente jugar. De hecho, es de una caricatura, ¿no? La criptomoneda creció 800% entre la noche de ayer y la mañana de hoy, haciendo millonarios a muchos de los que, digamos, hicieron trading con esa criptomoneda de juego. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo foro de Reddit dijeron, vamos a hacer que esta criptomoneda sea la bandera de lucha de FME. Entonces, es impresionante lo que está sucediendo. O sea, yo te digo que estoy un poco, digamos, metido en ese tema, me impresiono día a día, digo, increíble cómo ahora las redes sociales y todo mueven el mundo. Mira, ahora en Ecuador estamos a una semana de elecciones presidenciales. La campaña ha sido totalmente en línea. Es la primera vez, por obvias razones. Vamos a ver cuál es el resultado. La mayoría nos tememos que vamos a volver al tema de la parte de Correa, que creo que es bien conocido allá. Bastante amigo de tu presidente actual, por cierto. Entonces, veamos qué sucede, pero es otra de los temas de influencia. Y están de nuevo menospreciando. Dicen, no, nada va a cambiar. Creo que se van a llevar más de una sorpresa con este tema. Y es que nos hackearon, están finalmente hackeando el sistema, digamos, bursátil, el sistema de las bolsas. Y por eso la segunda referencia era una novela que se llama La hoguera de las vanidades, que luego le hicieron una película, donde es un matrimonio de un cazabolsero muy exitoso, y su esposa, y están en un matrimonio ya muy desgastado, muy hecho polvo, y están en el cumpleaños de la niña, de la hija del matrimonio, una niña chica, y están en el pastel, en la partida del pastel los tres, y ya el matrimonio está muy desgastado, y la niña le pregunta al papá, ¿tú qué haces? O sea, ¿de qué trabajas, no? Y la mamá se le adelanta con ganas, digamos, de colocarle un raspón al papá y le dice, a ver, déjame te explico qué hace tu papá. Tu papá se dedica, haz de cuenta que a partir pasteles, ¿no? Entonces parte pasteles y reparte esos pasteles y él se queda con las migajitas, ¿no? Entonces esta definición del cazabolsero como un recogedor de migajas me parece que un poco prefigura en esta visión crítica del autor de esta novela un poco este desprecio a quienes hacen dinero solo con la ingeniería del propio dinero. Diría Popper, una creación del cuarto orden, una creación independiente, el mundo del dinero, de la casa de bolsa, que no está en control de ningún ser humano, tiene su propia lógica, ¿no? Es un Frankenstein, o sea, lo creamos los seres humanos y de ahí egresó del control humano, como ha pasado con otras creaciones del tercer orden, como las leyes, etcétera, que ya no están en control de ningún individuo en particular. Y creo que esto que está pasando con las intervenciones desde redes sociales y los hackeos hacia los sistemas, y obviamente me refiero a hackeos como mi figura, digamos, analógica, metafórica, me parece que va a cambiar muchísimo las reglas del capital. Vamos a ver hacia dónde deriva, pero creo que es un reto que va a ser difícil de combatir por la propia estructura de las redes sociales, que tiene una lógica, diría yo, más de guerrilla que de ejército, ¿no? Excelente, Claudio. Por acá llegan comentarios y felicitaciones de nuestra querida colega Neisy Palmero desde la Autónoma de Guerrero, ¿no? Ella también como experta en estos temas manda felicitarte. También muchas te gracias. felicita nuestra colega Flavia Ceresoli desde Argentina. Y tenemos una última pregunta de parte de nuestro alumno Francisco Salinas, desde Morelos. Francisco, si andas por ahí, si gustas prender tu micro para hacer la pregunta directa. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas felicidades por esta sacudida emocional virtual. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor ya de alguna forma lo respondiste en tu presentación, pero, por ejemplo, ahora siento que se han detonado mucho el papel de los influencers, ¿no? Hablabas de TikTok,
donde cocineros, maestros, bueno, he visto hasta cómo resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Entonces, en esta, digamos, términos a mediano, corto y largo plazo, que ya son cada vez más, más relativos, ¿cómo ves tú el papel de los influencers de diferentes tipos, ¿no? Porque quizá los que tienen más juego ahorita son los influencers nanos, los que dedicados a pequeñas comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Sí, yo creo que estamos viendo nuevas lógicas. Por eso, ven que les decía, ya no vamos a atender targets, vamos a atender comunidades. Y pensando, Jorge Alberto, me acuerdo de aquella charla en la que compartimos y que hablábamos de la nanosegmentación, ¿no? De cómo hoy ya, digamos, la combinación de las variables nos vuelve grupos cada vez más hipersegmentados, más unívocos y homogéneos al interior respecto a lo que nos gusta, no nos gusta, etcétera. Y cómo estamos buscando una especie de hiperdiferenciación, de unicidad, de que somos únicos, ¿no? Y en ese sentido creo que los influencers y los nano-influencers son un recurso valiosísimo. Hay un ejemplo concreto, es Discovery Networks, tiene una aplicación de influencers que se llama D-Stars. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar. Es bien interesante porque creo que es D-Stars, pero bueno, si lo googlean seguramente lo van a encontrar muy fácil, donde tiene registrados a más de 15,000 influencers en América Latina. Obviamente estamos hablando de influencers, microinfluencers y nanoinfluencers, ¿no? Pero que tienen de repente comunidades de 5,000 personas, de 3,000 personas, un influencer así. No tiene los 2 millones de los grandes rockstars de las redes sociales, pero con esa red tiene, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un influencer que está especializado en generar contenido para las personas que padecen esclerosis múltiple. Una comunidad que en México se estima de entre 20 y 80,000 personas a nivel nacional, que tienen necesidades bien específicas sobre su alimentación, sobre su actividad física, sobre una serie de elementos que tienen que cuidar para mantenerse, digamos, sanos dentro del padecimiento que tienen, y cómo esa comunidad, por ejemplo, es valiosísima para un laboratorio que vende uno de los medicamentos líderes en esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, ese laboratorio le conviene mucho más a ese influencer que tiene quizá 2,000 seguidores, pero que todos ellos pertenecen a esa comunidad, a ese colectivo, y que quizá pautar en tele, ¿no? Hacia audiencias masivas, pues sea mucho menos eficiente para los objetivos de esa marca. Entonces yo creo que hoy es muy poderoso como herramienta el hecho de que existan estas micro o nano comunidades en las que los nano o micro influencers son relevantes y son los verdaderos líderes de opinión en esa materia, Francisco. Entonces yo creo que vamos a ver mucho sobre el asunto. Ahí les quiero nada más recomendar, ahora sí que para que no se me vaya, porque había anotado varias cosas que les quería dejar de recomendaciones. Uno, métanse a la página de la IAB México. La IAB es la Interactive Advertising Bureau, es, digamos, una de las asociaciones que más ha trabajado sobre asuntos de marketing digital. Hay muchos materiales sobre temas, por ejemplo, mejores prácticas para influencers, etcétera, que puede ser valioso. Y el segundo que les doy, que creo que es una joya, es un sitio que se llama COVID Innovations. No sé si lo conozcan, pero COVID Innovations tiene, creo que más de 7,000 casos a nivel global de cómo las marcas han reaccionado en distintas categorías a la COVID. Cómo lo han hecho los bancos, cómo lo han hecho las de la industria alimenticia, del entretenimiento y tal. Y recupera el caso y te pone ejemplos, piezas de comunicación. Es un venero de estrategias creativas para comunicar marca, para generar engagement, para, digamos, hacer marketing. Que recupera, Francisco, todos los ejercicios que hay en todo el mundo. Entonces, de repente ves cosas que están haciendo en Tailandia y dices, wow, o que están haciendo en Francia, o que están haciendo en Centroamérica. Es decir, estamos viendo ahí un gran venero de ideas que pueden ser fértiles para ustedes, para sus chambas.
Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias y un placer, la verdad, poder compartir estas ideas con ustedes. Vía Jorge Alberto, les voy a mandar la presentación. Trae más cosas adentro, ya la van a ver. Trae más ejemplos, trae muchas láminas ocultas con algunos otros ejemplos y casos. Y por favor, yo estoy a sus órdenes. Les dejo mis redes sociales, @ClaudioFloresT en Twitter por si me quieren seguir. Ahí también me pueden establecer comunicación y mi correo electrónico que es claudio@lexia.com.mx, Lexia con X e I latina, y ahí estoy a sus órdenes para cualquier consulta, diálogo, etcétera. Ya sabe Jorge Alberto que soy muy curioso y me gusta mucho establecer este tipo de conversaciones y además más con un grupo pues con tanto talento como el que tenemos hoy. La verdad es que es un privilegio poder tener su atención y poder tener este intercambio de ideas con ustedes. Claudio, pues yo quisiera cerrar esta conversación en primer lugar mandándote un mensaje y una disculpa de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, quien quería estar el día de hoy aquí con nosotros, pero ya ves este empalme de pantallas que de pronto dices, aunque tuvieras 3 computadoras no puedes estar al mismo tiempo en todas las juntas, se disculpa, pero queremos agradecerte en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de la Coordinación Académica de Posgrados, tu valiosa participación el día de hoy impartiendo este webinar, los 7 cambios conductuales clave que nos trajo la pandemia. Claudio, siempre un gusto y un honor escucharte, poder dialogar contigo y el día de hoy compartir con la comunidad de Anáhuac, pues esta que ha sido tu exposición magistral. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge Alberto, y ya sabes que cuentas conmigo. Si tú me invitas, ahora sí que como Vicente Fernández, yo ahí llego. Excelente, pues entre más aplaudan, pues más seguirás cantando. Ahí yo no dejo de cantar, dice, ¿no? Decía el clásico. Así es, pues muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, Jorge. A todas las personas que nos acompañaron, tanto en este Zoom, tanto en las redes digitales. Gracias a todos por su colaboración. Ha sido un honor poder estar el día de hoy con ustedes y esperamos que en los próximos webinars que vamos a tener también por parte de nuestra área de posgrados nos puedan acompañar para seguir dialogando sobre esos temas de comunicación y mercadotecnia estratégica. Gracias. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Gracias a todos y que tengan un excelente Doctor, pásela bien, gracias. Abrazote, Toño. Nos vemos. Gracias. 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 Y pues de hecho, si nos dejan tomarles la fotografía antes de que se despidan por ahí los que siguen, todavía les agradeceremos también para tener un registro de su participación, aprovechando, como decía Claudio, ¿no? Las micropantallas que siguen por ahí floreciendo. Vamos. 5, 4, 3, 2, listos, perfecto. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana largo. Gracias. Gracias. Hasta luego, saludos, buen día. Bye.